Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada episodio sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez, revisamos estrenos en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, también a veces hablamos de música. En esta ocasión, Luis nos va a estar comentando lo que vamos a revisar en este capítulo. Pues en este episodio vamos a estar hablando de El Esquema Fenicio, la nueva película de Wes Anderson, que como sabrán, pues ya lleva un rato sacando película cada par de años, después de un tiempo de estar trabajando como un poquito más espaciado, pero ahorita pues digamos que está más rápido que nunca, no sé cómo decirlo, está en una etapa diferente de su filmografía. Y pues para entrar en eso, Emilio nos va a contar de qué se trata, el esquema fenicio y su opinión. Es correcto, esta vendría a ser pues ya la más reciente película de Wes Anderson, cineasta que, pues seguramente no me equivoco al decir, no necesita presentación, un cineasta de Estados Unidos, particularmente de Texas, Ujú. que viene haciendo películas, si no me equivoco, por lo menos desde los noventas, pero que ya Sí. desde, pues sí, el año 2000 con películas como Los excéntricos Tenenbaum o La vida acuática de Steven Zissou, pues ha ido cimentando un estilo, se ha vuelto uno de los cineastas más reconocibles, pues en un sentido sí visual, pero también de fama, de figura como tal. Y pues nada, pues creo que ya no sabemos la jugada, ¿no? O sea, ya sabemos de qué va su estilo visual, sus composiciones céntricas, Ujú. su humor que raya a veces en la comedia clásica, en lo corporal, en lo seco, ¿no? Y pues cada película, por lo menos desde el Hotel Budapest en 2014, ha sido prácticamente más extravagante que la anterior. Es un cineasta que apuesta mucho por sus escenografías. Insisto, cosas que quien posiblemente esté viendo esto, pues ya sabe, ¿no? El Ujú. esquema Fenicio viene a ser su película del 2025, que apenas hace 2 semanas, hace un par de semanas, estaba presentando en el Festival de Cine de Cannes y Ujú. ha llegado muy prontamente a cines internacionalmente, bueno, o al menos según yo internacionalmente. Aquí en México, pues la trae la película Cine Caníbal, cosa rara porque pues ya yo hubiera esperado que la trajera una Major, pero bueno, igual y al revés, ¿no? Igual y Caníbal ya es Major. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es de qué trata el esquema Fenicio. En esta ocasión, Wes Anderson nos trae otra historia de un magnate llamado Sasa Corda, interpretado por Benicio del Toro. Él es un hombre que maneja varios negocios y pues a raíz de su fortuna y de las acciones que él lleva a cabo, pues es también blanco de varios enemigos, entonces es un hombre que constantemente es asediado por el asesinato, ¿no? Entonces justamente esta situación es la que lo hace recapacitar y decir necesito una heredera, y entonces ahí cuando le llama a su hija que tiene años y ver, que se llama Lisu, interpretada por Mia Triapleton, y pues básicamente ella es una monja, la saca de su convento para decirle quiero que tú te encargues de mis negocios y para ello te voy a enseñar mi emporio de negocios, ¿no? Y entonces esta película se llama El Esquema Fenicio porque justamente todos estos negocios que él tiene están ubicados en Egipto o en esa zona particularmente, y pues básicamente es una serie de paradas para ir viendo los distintos negocios que tiene este hombre, en cada lugar nos vamos a encontrar con personajes pintorescos interpretados por esta gama de actores que ya sabemos que maneja Wes Anderson, y por ahí lo podemos ir dejando la sinopsis, ¿no? Es Va. una, para quien ya sepa de cómo se maneja este cineasta, por lo menos desde lo que es el esquema, más bien desde lo que es la crónica francesa, French Dispatch, y lo que es Asteroid City, es un cineasta de antologías, es un cineasta que no cuenta un solo relato, sino más bien que agarra varias pequeñas historias y te las junta en una sola película.
casi como un ómnibus. Esta película un poco se sale del esquema de ómnibus, pero sigue siendo una antología, per se, sigue siendo una serie de pequeñas situaciones hiladas por una trama, sí, pero pues a fin de cuentas casi casi que esto solo es una excusa para ir yendo de situación en situación, de sketch en sketch, de maqueta en maqueta. ¿Qué me ha parecido la película? Me ha gustado bastante, o sea, sin duda alguna creo que Wes Anderson es un cineasta súper virtuoso, es un hombre que ya a este grado de su obra sabe manejar muy bien los elementos del cuadro con una finura y con una precisión que la verdad la tienen pocos. Y sí, creo que ya se ha hablado mucho de que si su estilo es repetitivo, que si ya no sabemos el truco, que si hay quien ya lo siente gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí sí, yo sí puedo decir que soy un defensor de Anderson en el sentido de que digo, igual y más bien que ya estamos tan acostumbrados que de pronto podemos perder la perspectiva, ¿no? O sea, podemos perder un poco ese sentido de sorpresa, de encanto ante un trabajo como este, ¿no? Porque la verdad es que creo que todas sus películas, y pues sí, desde El Hotel Budapest, la verdad es que son para ponerles pausa y neta decir, wow. Entonces, la composición, los personajes, el bloqueo, los escenarios, la paleta de color, o sea, todo aquí es exquisito. Eh, Pequeño dato de trivia, esta es, si no me equivoco, la primera vez que trabaja con el director de fotografía Bruno Del Bonel. Usualmente tengo entendido que él tenía otro cinefotógrafo y aquí está trabajando con el francés Bruno Del Bonel, que bueno, la verdad esta es la película menos Del Bonel que él ha hecho. O sea, Del Bonel es un cineasta que maneja cierta textura como muy blancuzca, muy suavecita. Él es el cineasta de Tim Burton, de algunas películas de los hermanos Coen, de Alexander Sokolov, entre otras cosas hizo Amélie. A mí me parece, es mi cinefotógrafo favorito casi casi, pero sí, pues aquí trabaja con Wes Anderson y la verdad es que el trabajo es espléndido. Pero bueno, obviamente esto sí es reforzando un poco lo que ya sabemos todos, ¿no? O sea, el esquema plástico de esta película, la verdad es que para mí, ya solo por eso, vale la pena irla a ver al cine, o sea, por lo menos una vez. Eso en una primera instancia. La segunda instancia es que Wes Anderson, habría que entenderlo así a mi gusto, es un cineasta y esto creo que lo deja en claro él y también, por ejemplo, Sofía Coppola, pero ellos están en un estilo de cine que corresponde más a cineastas como Yasuhiro Ozu o Jack Satie, ¿no? O sea, estos cineastas que en sí siempre te hacían la misma película, pero cada película que hacían después era una pequeña variante de lo anterior, ¿no? Y bueno, igual y quien sea detractor de Wes Anderson me vendrá a decir aquí que le estoy echando mucha espuma al chocolate, pero pues es que yo sí creo que justo cuando estamos en el presente a veces perdemos la perspectiva de los autores con los que nos confrontamos. Yo ya lo he dicho un par de veces, o sea, yo sé que mis cineastas favoritos como Cuarón y Tarantino en el futuro no van a ser vistos como los vemos hoy en día, sino como maestros del cine, que es lo que son para mí. Y Wes Anderson sí va a ser nuestro Osu, la verdad, o sea, se va a ser ese cineasta que va a hacer 40 películas y la gente las va a revisitar y va a decir, o sea, este tipo era brillante. Claro, tenía mejores trabajos que otros, pero vamos, o sea, cada uno de sus trabajos se tenía que ver. Y algo que Anderson ha sabido trabajar en cada uno de sus trabajos es la comedia, tanto la comedia escrita como la comedia visual. Y ahí sí que, vamos, si no me dices que te riste unas 10 veces viendo el esquema fenicio, sí te voy a decir, estás muerto por dentro. O sea, es una película con mucho encanto, o sea, con muchos personajes muy pintorescos, o sea, hay mucho que te puede gustar esta película si solamente te sientas y dices, voy a pasar un buen rato. Que si no es una obra maestra, no, pero que si eso le quita un gramo de disfrute, eh, yo diría que para nada. Entonces, sí, definitivamente tengo más apego por ese Wes Anderson de Los Excéntricos Tenenbaum y del Hotel Budapest o del Fantástico Señor Zorro. Para mí ese punto de su carrera es el sweet spot. Pero sin embargo, y esto lo dije en Asteroid City, yo sigo disfrutando mucho su cine y dale, o sea, con esta película me la pasé muy bien. Entonces, por ahí le voy a ir cerrando, pero sí,
yo la verdad es que la disfruté bastante y sí, para mí Wes Anderson sigue siendo un cineasta que se tiene que ver, por supuesto que se tiene que ver. Entonces, no sé a ti qué te haya parecido, Luis. Pues a mí también me gustó bastante el esquema fenicio. Yo sí, como ya saben, creo que cuando hablamos de Asteroid City lo dije, pero soy un gran defensor de Wes Anderson en esta nueva etapa. A mí me gusta muchísimo el trabajo de ese director ya a partir de lo que sería el Hotel Budapest. Creo que es ahí cuando me empieza a parecer un cineasta mucho más interesante. Y sí tiene que ver con cómo ha ido mejorando y haciendo más complicado y más extremo su estilo arquitectónico, por así decirlo, plástico. Creo que es un cineasta que parece que cada vez más se va volviendo más artificial, pero creo que es en estas películas donde he encontrado que está en su forma más vulnerable. No lo parece, muchos critican justo eso, que estas películas son más frías, son más secas, eh, pero yo veo todo lo contrario. O sea, creo que aquí Wes Anderson está siendo más abierto que nunca y está más seguro que nunca de lo que es su cine. O sea, creo que estos últimos proyectos, aunque me hace falta ver los cortos que hizo de este, ¿cómo se llama? Ay, también se me fue el nombre. Pero sí, del autor de Robert Dahl. Roald Dahl. Roald Dahl, sí, es cierto, sí. Bueno, de este sujeto, solo vi el primero con Benjamin, no, ¿cómo se llama? Benedict Cumberbatch. Ese güey, quién sabe por qué se me están yendo los nombres, pero bueno, este sujeto. A mí ya se me hace que este Anderson es alguien que para nada no escucha mucho las críticas, él está haciendo lo que quiere y eso me parece excelente. Eh, entonces, a mí me gusta que regrese con una película que no diría yo que está hecha con ninguna intención de ser como la gran obra, no está buscando superarse en nada. Lo que sea que haya pasado para que tuviera que hacer Asteroid City, creo que ya tuvo su terapia, ya lo hizo, entonces regresa con una película que para mí no es más que una película con la que pasó el rato. Y si esta es una película con la que pasó el rato, yo digo qué gran cineasta. O sea, sí, yo no diría que el esquema fenicio está como entre lo mejor que ha hecho, pero pues si este es su nivel de lo menos bueno, digamos, creo que sí estamos ante alguien que es excelente. O sea, es un gran director. Para mí esta película, pues sí, es extremadamente divertida. O sea, creo que era para mí difícil más bien contenerme un poco la risa porque ya era tan constante que hasta me dolía seguirme riendo. Pero también es una película que en momentos me conmovió bastante. O sea, creo que Anderson no pierde ese toque. Ahí lo tiene esta historia, pues no sé si sí llamarle de padre o hija, porque, bueno, no, eso ya sería entrar en spoilers, pero sí tiene esta dinámica muy peculiar entre los protagonistas que cómo fue evolucionando pues sí, me fue pegando y me dejó algo al final. Hay cosas también muy interesantes que habla Anderson sobre la religión, sobre la moral, o sea, sí tiene cosas que son muy curiosas, muchos temas que le mete por ahí, pero creo que al final no es como que, como digo, o sea, no tiene una intención mayor, ¿no? Más que hacer una película que es divertida, está para pasar el rato, tiene sustancia, pero tampoco es sí, no sé, no es una super ambición, ¿no? Es Wes Anderson jugando con los actores en una casa de muñecas, o sea, ¿qué más puedo querer, no? No sé, creo que puedo decir eso, o sea, es una película que sí no la encuentro entre las mejores de Anderson, pero repito, o sea, si este es el nivel de lo menos bueno, o sea, de lo mediano en su filmografía, pues no sé, es que otros no alcanzan ese nivel, o sea,
Hay directores con bajos muy bajos y altos muy altos, pero Anderson creo que siempre está para mí en un nivel muy estable. Entonces, no sé, por ahí empiezo. Sí, y algo que yo también diría es un poco esta situación que hemos traído a colación en algunos capítulos y con ciertas películas de ese cine que se ha perdido un poco, no solo en su manufactura, más bien en su hechura, sino también en el que es visto por el público. Y yo sí creo que hace Ujú. falta comedias puras. Entonces, o sea, lo que hace Wes Anderson a mí me parece muy valioso porque es tal cual. Vamos al cine a ver una comedia estrictamente cómica, ¿sabes? O sea, sin Sí. necesidad de que de tener que dar mensajes moralistas. Y eso que, por ejemplo, esta película me parece, y pues eso creo que sí sería interesante traerlo a colación, sí me parecería un muy buen vehículo para hablar de imperialismo, Sí. pero más allá de eso, que obviamente es una capa, pues la película lo que pretende ser es una comedia, o sea, una comedia para ser vista en cine, y la verdad es que Wes Anderson, para los que ya lo conocemos, que pues, creo que somos varios, que nos consideramos cinéfilos, pues sabemos que él es un tipo de comedia muy refinada. La verdad es que sí se pasa de mamador, pero o sea, necesitamos a alguien así hoy en día. O sea, Sí. no cualquiera puede hacer este nivel de comedia. Claro, siguen existiendo o sea, últimamente ya se ha tratado de traer a Hollywood la comedia romántica, y pues sí, hay alguno que otro país que también tiene a cineastas que hacen sátira, como Ruben Östlund, por ejemplo, pero Ujú. este tipo de comedia, que insisto, está muy en la onda de Tati, o sea, la verdad es que no tenemos otro cineasta así, y yo sí creo que por eso Wes Anderson es un cineasta muy importante. Es una plática que llegué a tener con ciertos fans de Woody Allen antes de que este fuera cancelado por mí y por Ajá. varias otras personas, pero que sí, Woody Allen justamente era un cineasta que se había vuelto este hombre que ya había hecho 40 películas y de pronto sí era como de 5 que hace, solo una es una obra maestra, ¿no? Sí. Y sí, a mí me llegaron a decir como de, no, pues es que bájale, pues es que es un cineasta que pues está vigente y es lo importante, ¿no? Lo cual, o sea, era cierto, pero bueno, ya sabemos qué le ha pasado a Woody Allen, entre otras cosas que por fin ya se retiró, pero justamente necesitábamos un cineasta que fuera este cómico para los intelectuales, ¿no? Y no por decir que los que lo vemos somos intelectuales, pero Ujú. sí que hace un tipo de comedia que asemeja a este tipo, pues sí, de contenido, ¿no? O sea, justamente el cine de Wes Anderson parece hecho como para sus personajes, ¿no? Para estos excéntricos, para estos seres de buen gusto, de sofisticación, ¿no? Y en ese sentido, también volviendo a hablar de lo que es el personaje de Sasa, el Ujú. protagonista, o sea, sí, justamente yo creo que de sus últimas películas yo sí tendría un poco más de apego por el esquema fenicio, bueno, aunque también por la crónica francesa, pero en este en particular sí me gusta cómo se manejó la relación padre e hija entre Liesel y Sasa, o sea, que de entrada sí hay un arco, sí hay pues sí, o sea, sí hay un punto A y un punto B en esta historia. El punto B es muy evidente lo que va a pasar, pero está bien llevado a cabo y justamente asemeja a este tipo de tramas de personajes de las películas de Wes Anderson, de la figura paterna, ¿no? Que está tratando de reconectar con esos hijos de los que desapareció de sus vidas. Entre otras, pues obviamente los excéntricos Tenenbaum. Entonces, pues la verdad es que sí, o sea, sí, yo la verdad sí creo que es una película que tiene un nivel de encanto que para mí es suficiente, pero también yo creo que lo importante a fin de cuentas es la comedia pura, ¿no? Yo creo que la comedia pura bien ejecutada es Ujú. cinematográfica. Y aquí la verdad es que esta es una película que hay mucho de qué reírse. O sea, por ejemplo, me gusta mucho esta broma que él hace muy seguido de, por ejemplo, que un personaje está hablando y pasa algo random, ¿no? Por ejemplo, lo hace en el Hotel Budapest y lo hace aquí, de que de pronto está el padre hablando con la hija y de la nada se dispara una flecha que se clava cerca de él, ¿no? Y es Sí. como de, ¿qué onda con eso? O sea, ese tipo de cosas, la verdad es que hablan de un cineasta que tiene un sentido del humor, pues la verdad bastante encantador. Entonces, o sea, yo creo que, insisto, para mí eso es suficiente. Una buena comedia, unos
excelentes valores de producción, dale. Creo que también ya valdría la pena mencionar que Criterion ya va a lanzar próximamente de la colección de Uy, Wes sí, Anderson, cierto. donde va a tener sus títulos en 4K y dale, ¿cuántos no vamos a querer ese box set? O sea, sí, poder ver Isla de Perros o poder ver el Hotel Budapest así como se tiene que ver, la verdad es que va a ser un lujo, ¿no? Y ver a este cineasta en cine es un lujo. O sea, hasta sus puntos más bajos, que para mí, la verdad es que no tiene ningún punto bajo, o sea, no tiene ninguna película que yo diga, esta la podemos omitir. Para mí no lo tiene. Ujú. Yo sí creo que todas sus películas que a mí me ha tocado ver en cine, se tienen que ver en cine y es la mejor forma de disfrutarlas. Porque igual es innegable, todos tenemos una película de Wes Anderson. El que diga que no, la neta es que no se me ocurre una forma despectiva de decir esto, pero pues sí, o sea, sí. Ya vete a ver a Tarkovsky, ¿no? O sea, sí, que hay hay un espacio para todo tipo de cine, entonces yo estoy Sí. seguro que hasta el más hater de Wes Anderson, muy dentro de él, tiene una película que atesora. Entonces ya yo lo dejaría ahí. Pues sí, creo que eh, es cierto, a veces se pasa de mamador, pero está bien, o sea, creo que esa es su naturaleza, o sea, es lo que siempre quiso, es un hombre nacido en Texas, pero tiene el alma de un europeo del siglo pasado, o sea, Wes Anderson es toda una criatura diferente, quién sabe dónde salió, quién sabe dónde nació, pero algo lo hizo así y creo que deberíamos estar agradecidos porque, pues sí, nos ha dado excelentes películas en estos que casi 30 años, si no me equivoco, ya lleva de carrera. Más o menos. Eh, entonces, o sea, no sé, creo que para mí sí es este el punto al que quería llegar. Sí va a ser extraño si un día decide regresar a hacer una película un poquito menos complicada, por así decirlo, una película más sencilla a comparación de lo que ha estado haciendo, o sea, porque es que hay que tomarlo en cuenta, o sea, son películas que sí se ven bastante bien y todo, o sea, tienen un diseño de producción impecable, pero también son películas baratísimas. Creo que nadie está haciendo películas como él al nivel, a ese nivel visual, eh, que les cuesten, creo que menos de 10 millones de dólares cada una, y que hasta eso pues los recupera en taquilla, o sea, también no es como que la gente no vaya a ver películas de Wes Anderson. Y también que hay actores que trabajan con él y deciden que, o sea, tienen nombres como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, o sea, todas estas personas trabajan para él a precio creo que del sindicato, que son como $30,000 una semana, algo así. O sea, les paga una centésima de lo que cobrarían en una película, en cualquier otra película. O sea, la gente ama trabajar para Wes Anderson y creo que es así como se puede costear hacer estas películas ahora ya cada poco tiempo. No me sorprendería que ya estuviera trabajando en lo que sigue. Pero es que, o sea, creo que ha llegado no solo a este punto artístico, sino a ese punto, eh, pues sí, no sé cómo llamarlo, o sea, personal, en el que se puede costear trabajar con amigos, trabajar con gente cercana, hacer lo que quiere. O sea, Wes Anderson es alguien que ha evitado participar en este esquema de una para mí, una para ellos. O sea, todas las películas que ha hecho son totalmente para él y no ha habido necesidad de que dirigir alguna comedia, alguna película de superhéroes, algún thriller, lo que sea necesario por ahí. Ha evitado el streaming, o sea, este sujeto eh, se ha mantenido en su propia burbuja y yo creo que con el esquema fenicio más que nunca nos está diciendo que de aquí no se va, de aquí no se mueve y yo lo agradezco bastante, o sea, porque sí, esta película para mí pues es eso, o sea, es una película para pasar el rato, o sea, justo ahorita que lo estás escribiendo como una comedia, yo no sabía cómo decirle a mi familia de qué se trataba o de qué era porque no conocen a Wes Anderson y mi único objetivo que pude utilizar pues es una comedia, no se me ocurría nada más. Y sí,
De hecho, sí me daba miedo cuando entramos y dije como, ¿y sí va a dar risa? Pero, Sí. pero pues sí, o sea, es una película que sí parecerá muy estática, pero es bastante graciosa. Y pues ya, o sea, no sé qué más puedo decir al respecto de esta película. O sea, creo que no hay tanto que decir de ella, sino todo lo que ha estado pasando con Wes Anderson en estos últimos años, pero pues vuelvo, o sea, el esquema fenicio, muy chistosa, conmovedora. Creo que eso es lo que esperamos de este director. No hay necesidad de más. Ya sé que muchos lo están odiando y que no puede ser como que Wes Anderson todavía te gusta en el 2025. Lástima. Para mí va a seguir siendo lo mejor de lo mejor. Y creo que va a envejecer bastante bien. No sé, creo que las quejas que he visto contra él se me hacen muy flojas. En cambio, uno aquí puede pasar horas defendiéndolo, pero tampoco sería lo óptimo. Pero sí, no sé, ya solo estoy como enredándome en mis propias palabras, pero solo quiero llegar al punto final de que el esquema fenicio es genial y si pudiera la voy a volver a ver, aunque sea una vez más, porque algo tiene Wes Anderson que, o sea, si cualquier película es genial de ver en el asiento central de una sala, creo que si estás en el asiento central viendo una película de Wes Anderson, es una experiencia totalmente diferente a la que tendrías si te mueves, aunque sea dos asientos al lado. Estar justo en el centro tiene una magia increíble, o sea, y creo que más en esta película. Aquí sí eh, se vuelve loco con su estilo, pero creo que lo que más impacta son los segundos en los que de repente dice, ya me cansé de esto, y rompe con su estilo. O sea, en el último acto tiene unas cosas ahí que hace con la cámara que me parecieron excelentes y que sentí que de repente me transporté a otro lugar porque ya no estaba viendo una película como tal de Wes Anderson, hizo algo, otras cosas, no sé, también me gusta mucho eso que por más que parezca que ya está como muy confinado en su estilo, de repente dice, nah, ya voy a hacer otra cosa. O sea, creo que, no sé, este sujeto tiene una visión muy peculiar, muy íntegra, y en cada película nos lo demuestra. ¿Qué va a hacer después? No sé, pero si está a este nivel, si está mejor, eh, va a ser una gran película. Esta de por sí, pues ya técnicamente lo es. Entonces, ahí con eso termino. Yo creo que ya no queda nada más que decir. Ahora sí que ya cada quien tiene su opinión de Wes Anderson y ya sabrán si van a ver esta película. Pero si tienen duda, yo les diría, es muy buen rato. Es muy buen rato, Exacto. entonces no pierdan la oportunidad. Y ahí si me quieren comprar la colección de Criterion, luego les mando mi dirección para que me la compren. Y pues ya, yo creo que si no hay nada más que agregar, pues nos estaremos viendo en un próximo episodio. Así es, hasta la próxima.